Bueno, comenzamos con extremos absolutos y relativos. Ustedes, en cálculo uno hicieron todo un desarrollo de la presentación de una función, de cálculo de dominio, imagen, aprendieron el concepto de función creciente, decreciente, par, impar. eh, Aprendieron a hacer gráficas de funciones, en principio bastante básicas. Aprendieron a correrlas, tanto verticalmente como horizontalmente. Aprendieron a estirarlas y comprimirlas también vertical y horizontalmente. Después aprendieron a calcular límite, gracias a haber aprendido límite, entendieron el límite del cociente incremental, que es lo que después uno define como derivada, y aprendieron a derivar cualquier función. A mí me dan una función cualquiera, así tenga la cantidad de términos que tenga, yo sé que la voy a poder derivar, porque aprendí todo lo que necesitaba. Aprendí a derivar suma, resta, multiplicación y división de funciones, aprendí a calcular la derivada de funciones dadas por una composición, o sea, usaban regla de la cadena, y aprendieron también a derivar expresiones de funciones un tanto más complicadas en las cuales yo tengo una base variable y un exponente variable. Ahí apareció la derivación logarítmica también a darme una mano. Bueno, alguito habrán dado de definición de integral indefinida o primitivas. Bueno, todo eso fue lo necesario para a partir de ahora continuar con el desarrollo de aplicación de la derivada. Porque por ahora ha sido un ejercicio de cálculo de derivame esta función, derivame esta, buscame la recta tangente, la gráfica de la función en un punto. Y lo que vamos a hacer ahora es sacarle un poco más de jugo a esa situación de la derivada. Porque en la unidad uno lo que vamos a hacer es buscar estas cuestiones como ustedes están viendo ahí en la publicación, extremos absolutos y relativos, que ya vamos a saber qué es, y vamos a poder, al final de la unidad uno vamos a poder graficar funciones que en cálculo uno no podíamos. Vamos a poder analizar funciones con mucho más contenido conceptual que antes en cálculo uno tampoco podíamos. Vamos a poder calcular límites de expresiones que antes en cálculo uno tampoco podíamos. Así que vamos a ampliar mucho nuestro conocimiento. Vamos entonces con una primera situación de repaso, en la cual la idea es hacer la gráfica de esta función, una función que está definida de a tramos, donde ustedes recordarán que al momento de darme una función definida de a tramos, yo identificaba muy bien que esta parte era la cual a mí me daba a entender cuál era el dominio de la función y esta parte era la que me decía cómo se comporta la ley de la función dependiendo en qué parte del dominio estoy. Entonces, cuando yo veo esto, les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales enteros, No, ¿o no? no. ¿Cuál es el Todos dominio? los O sea, reales en no, un intervalo no, cerrado entre -1 y 3. sí, Bueno, está bien. O sea, viste cuando me decís todos los reales, no está mal. Cuando después me dijiste lo del... no, igual sí, yo me confundí vi al revés ¿cómo se llama? El signo, y pensé que era hasta -1 y después estaba todo lo definido y después de 3 en adelante. No, Pero no, ahí lo veo que es de -1 hasta claro. 3. Va desde -1 hasta uno incluido. Y después salta de uno sin incluir, que está bien, hasta el 2 sin incluir, pero después lo incluyo al 2 hasta el 3. O sea que en este caso el dominio es el intervalo cerrado de -1 a 3. Bien. Entonces, creo que eso es lo primero que yo necesito conocer de una función. Entender el dominio, ver dónde esa función actúa. Fantástico. Cuando después me preguntan encontrar el conjunto imagen, para encontrar el conjunto imagen, lo que yo voy a tener a mano para realizar es la gráfica. Con la gráfica en mano, voy a ser capaz de decir, ah, bueno, con esto ahora digo, el conjunto imagen es tal cosa. El conjunto imagen es el conjunto de los elementos de llegada, ¿no? Todas las imágenes de la función. Entonces, para eso, ya que
tenemos la opción de, en estas clases virtuales, de tener el GeoGebra, vamos a usar el GeoGebra. Es una función partida, entonces para hacer la ley de la función partida tengo que usar una sentencia especial que es si. Acá voy a poner la segunda y vamos a poner, acá se pone primero la condición de a dónde estoy parada, es decir, el dominio, y después cuál es la ley que rige. Entonces vamos de menor a mayor. Si estoy parada en -1, menor o igual a x, menor o igual a 1, ahí sí es menor o igual, la función es menos x al cuadrado más 2. Después, si no, y ahí vuelvo a poner si, y otra vez la misma condición, es si estoy entre 1 y 2, sin incluir el 1 y el 2, o sea, 1 menor que x menor que 2. La ley de la función es 1 sobre x. Y si no, otra vez sí, pero esta vez elijo la primera porque ahí se va a cortar. Si estoy entre 2 y 3, la función es x menos 3. Bueno, color horrible si hay para una función, vamos a cambiarle el color. Ese gris no se ve nada. Vamos a ponerle rojo. Y vamos a ponerlo un poquito más grueso, que se ve bien. Bueno, ahí tenemos la función, ¿no? La cosa es que tengo que tener cuidado de cómo ingreso. Acá creo que se ve bien la ley, esta partecita, de ver dónde puse los menores y los mayores. No sé qué me puso ahí. Bueno, no le veo bolilla. Entre 2 y 3. Bien, esta es la gráfica de la función. La podríamos haber hecho en clase en el pizarrón. Bueno, la tenemos acá, tenemos la facilidad de usar el GeoGebra para hacer estas gráficas. Con esa gráfica ahora vamos a ver qué es lo que nos pedía. Nos pedía conjunto imagen y ver si la función es inyectiva. Me voy a venir por acá, así me queda al descubierto lo que me va pidiendo acá. ¿Cuál es el conjunto imagen de esta función? Tengo la gráfica, lo único que tengo, y con eso me tengo que ayudar. Entre -1 y 2. Mm, Pero bueno, si La me querés unión poner -1, de, 0, de un menos medio. uno. claro, ahí tengo que sí, tener -1, cuidado. 0 incluido con corchete y después de 0,5 a 2 también. Bueno, hay algo que necesitamos hacer. GeoGebra me hace la gráfica, acá me aclara dónde estoy parada, fantástico, pero GeoGebra lo que no hace es lo que hacemos nosotros en el pizarrón, que a veces ponemos muy claramente el puntito relleno o el puntito vacío para indicar cuál es el punto correcto en la gráfica de la función. Entonces acá yo tendría que hacer el puntito relleno, acá el puntito relleno, y acá, ¿a dónde tengo que hacer el puntito relleno? ¿Acá arriba o acá abajo? En la de abajo. En el de abajo. Esto es rellenito y esto es abierto. Cuando ahora tengo ese panorama ya más claro, puedo decir quién es el conjunto imagen. Díganme de nuevo quién es, -1 a 0 incluido los dos, con incluido los dos. Y después de 0,5 sin incluir hasta 2 incluido. hasta dos, incluido. Exactamente, ¿no? ¿De dónde es que salía identificar el conjunto imagen? De cuando yo tengo la gráfica de la función, pensar que veo la sombra proyectada de la gráfica de la función a lo largo de lo que es el eje Y, ¿no? Y ahí obtengo el dibujito de la imagen. Bueno, Profe, ¿por qué ahí pusiste I2 en vez de menos 0,5? Por no, algo. no, esto es un medio, 0,5. Ah, Capaz que se ve cualquiera, pero es un medio. ¿Está bien? listo, listo. Sí, sí. Después nos dice, ¿es inyectiva la función? Y para eso yo necesito recordar qué significaba que una función fuese inyectiva. ¿Cuál es la definición de inyectividad? Se define como que si x1 es diferente de x2, entonces f de x1 es diferente de f de x2. Sí, para todo, x1 distinto de x2, tal cual. Entonces,
Eh, si pregunto al revés, ¿cómo me doy cuenta si una función no es inyectiva? Que en algún punto f de x1 sea igual a f de x2 cuando x1 es igual a x2. No, así como lo ¿No? dijiste, no. Puedes trazar una línea paralela de eje X y si corta más de una vez, no es inyectiva. Bien, esa sería como una imagen súper visual de la situación, pero si quiero decirlo con X1, X2, ¿qué tendría que encontrar para mostrar que no es Que inyectiva? para dos x1 y x2 distintos su valor sea igual. Su Su valor de valor, salida sea igual. el valor de la imagen en los dos es la misma. Bien. La verdad es que acá uno podría usar la estrategia de la regla de la recta horizontal, como lo decían recién, y qué sé yo, puedo pensar gráficamente, digo, mira, tracé esta recta horizontal y acá veo que hay dos lugares de corte diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que existen dos números diferentes en el dominio de la función que comparten la misma imagen. Pero está bastante feo lo que hice, entonces lo que podríamos hacer es dar concretamente, porque capaz el tipo de función amerita, dar concretamente dos números diferentes en el dominio de la función que tienen la misma imagen. ¿Se animan a decirme dos valores diferentes en el dominio que tengan la misma imagen? Menos Menos uno y uno menos y uno. uno. Sí, señora. Entonces, F, vamos a decir, no es inyectiva, ya que menos uno pertenece al dominio de la función. Uno pertenece al dominio de la función. Obviamente, menos uno es distinto de uno, pero resulta que f en menos uno me da uno, que me da lo mismo que f en uno. Entonces, esta es la justificación, bien para cerrarle la boca a todo el mundo, de por qué la función no es inyectiva. Alguien lo quería hacer a partir de la recta horizontal, como decían, también, pero me tienen que hacer el dibujito de la recta, marcarme los dos puntos. Pero la verdad es que con esta explicación nadie tendría que decirme nada. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde es creciente la función? De menos uno eh, A en cero. el intervalo de -1 a 0. Bien, de menos, ¿se puede poner incluido o no? De -1 a 0. Y de Unido al 2 a intervalo 3 de 2 a 3. Bueno, viste que vos me decís unión, el intervalo del 2 a 3. Si yo digo eso, tiene que cumplirse la condición de que, ¿qué significa que una función sea creciente? Que si x1 es menor a x2, entonces f en x1 es menor a f de x2. Eso es lo que debería pasar para cualquier x1 y x2 en el dominio en el que yo estoy diciendo. Y resulta que eso no se verifica en la unión. Fíjate, si yo me paro en 1, perdón, en -1, y me paro en 2, -1 es menor que 2. ¿Se cumple que f en -1 es más chico que f en 2? ¿Se cumple eso? Ah, no, claro. No. No, F en -1 me estaría dando 1 y f en 2 me está dando -1. No sucede eso. Entonces, ¿en qué tengo que tener cuidado? No puedo decir que es creciente en la unión. Lo que yo voy a decir es esto, para no errarle en mi respuesta. Voy a decir que es creciente. Acá, acá es creciente. Perfecto. Y por otro lado, no voy a poner unión, pero sí voy a decir que en 2, 3 también es creciente. En cada subintervalo es creciente. No puedo decir que es creciente en la unión, porque no se cumpliría la definición de ser creciente en la unión. ¿Se entiende la diferencia? sí. Y podría Eh, poner y, bueno, ponele, ¿cómo no?
Porque estoy diciendo en cada parte es creciente, no en la unión. Lo que no tengo que poner es la unión. ¿Y dónde sería decreciente? De 0 a 1 y de 1 a 2. Pero ahí se podría poner de 0 a 2 Sí, directamente. sí, 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 ahí sí. Ahí vamos a poner, es decreciente de 0 a 2. También puedo ponerlo si quiero incluido el 2, porque si bien acá no está definido acá que es un valor más chiquito que el resto, así que no, no estaría mal. Es decreciente. Si, por ejemplo, la función en 2, estoy pensando en situaciones, ¿no? La función en 2 resulta que me pintaba el puntito ahí, ahí tengo que poner el intervalo abierto en 2 para que sea decreciente. Acá la función lo pinta acá abajo, pero lo pinto en un lugar donde la imagen es más chiquita a los valores que venía trayendo. Así que esto lo borro y creo que no pinté este. Este quedó pintado. Bueno, Pregunta, porque capaz que me estoy confundiendo, pero recuerdo que me habían dicho que en los intervalos no hace falta poner corchete, o sea, con paréntesis está porque total está poniendo un intervalo. O sea, no, que no había que poner si está incluido o no, pero no sé. si lo incluyo no está mal, a eso voy. Intervalo Ah, es bueno, está intervalo abierto, intervalo cerrado, hay intervalos semiabiertos, semicerrados, o sea que todos son intervalos. Es probable que te hayan dicho, antes de meter la pata pongo intervalo abierto. Digo, no, intervalo, con un conjunto, sí. Bueno, puede ser. Sí, sí. Los intervalos son conjuntos. Ahora sí. Eso. Pregunta que sigue, ¿es continua? Bueno, yo miro la gráfica y digo, por lo que veo en la gráfica, la función es continua en su dominio. No. ¿De qué es lo que estamos viendo? Una Un Que salto la continuidad, cuadrado. continuidad cuando continuidad de x es igual a salto. 2. Evidentemente hay un salto, porque cuando uno veía la definición de continuidad, seguramente lo primero que le dijeron es, coloquialmente, ¿no? Cero matemático. Coloquialmente, uno decía, la gráfica de una función continua se corresponde con aquella que se puede realizar sin necesidad nunca de levantar el lápiz de la pizarra o el lápiz de la hoja. Entonces, obviamente, si yo acá estoy viendo esa cuestión coloquial y quiero hacer la gráfica de la función, vengo con mi pizarra, vengo con mi fibrón, vengo, hago así, hago así, hago así, fantástico, no levanto nunca, no levanto nunca, hasta que llego acá. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Levantar el lápiz para continuar mi gráfica por acá debajo. Entonces, evidentemente yo lo que veo es que lo que acabo de hacer es un salto, la función en todo su dominio no es continua. Fantástico. Pero ¿qué pasa? No siempre yo tengo la gráfica de la función. Acá porque las funciones participantes eran todas relativamente sencillas, hacía la gráfica, no era necesario tener el GeoGebra tampoco, digo, lo podría haber hecho en mi hoja sin tener el GeoGebra. Cuando la función estaba definida así, de a tramos, ¿yo cómo hacía para ver si Hay, la función era continua o no? hay que ver los límites laterales en los puntos de cambio y tienen que coincidir con el valor. Por ejemplo, donde tenés uno mayor o igual a x y uno menor a x, tenés que ver si los límites por izquierda y por derecha coinciden en el punto uno y con el Bien, valor. bien, porque, ya que lo incorporaste me parece bien, uno decía f es continua en x igual a, si pasaba qué cosa, Que los límites laterales coinciden, límite por izquierda y por derecha. coinciden y O sea, coinciden con quién. coinciden con el valor de x en ese punto. Bien, entonces la forma más compacta de escribirlo es así. F es continua en x igual a si el límite cuando x tiende a de f es igual a f en a. Que después uno lo desmenuce y dice, bueno, si existe el límite cuando x tiende a de f, quiere decir que los límites laterales existen y son iguales, fantástico. Pero lo concreto es eso, ¿no? Entonces seguramente habrán visto que uno le presta atención a que para que una función sea continua, habrán sacado conclusiones. Esto tiene que pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que A tiene que estar en el dominio de la función, primera cosa.
Esto tiene que existir, o sea, como decías vos, los límites laterales tienen que ser iguales entre sí, finito los dos. Y por otro lado, después, al momento de compararlos, los dos tienen que ser iguales. Bien, entonces, pero me parece que se están olvidando de algo. Cuando yo veo dónde la función es continua, es cierto, no lo niego, que uno presta atención a estos lugares, sobre todo en este tipo de funciones que están definidas de a tramos, en donde la función tiene leyes diferentes de un lado y del otro de un número. Entonces yo sé que voy a prestar atención a ver lo que pasa con la función en uno y voy a prestar atención a ver qué pasa con la función cuando me paro en 2, porque también en 2, a la derecha y a la izquierda, las leyes cambian. Pero el Igual dominio, también hay que ver, en el caso, por ejemplo, que es uno sobre X no puede ser cero, entonces hay que analizar esos casos donde se hace el denominador cero, porque también hay una discontinuidad. bueno, pero uno sobre X en este ejemplo, ¿a dónde vale? ¿En qué dominio vale? No sé, en este caso no va a haber problema, porque para los mayores a uno, pero en otro caso también, Bueno, en otro caso será, ¿no es cierto? En otro caso donde aparezca el cero dando vueltas por ahí y me traiga un problema, sí, pero acá no me creo problemas. Ahí uno sobre X está definido sobre un tramo que es entre 1 y 2, donde el denominador está bien definido, no habría problema. Pero hay algo que todavía no me están diciendo. Yo sé que tengo que prestar atención a uno, tengo que prestar atención a dos, pero me preguntan dónde la función es continua o si es continua o qué. Pero solamente en uno y en dos voy a prestar atención. La función tiene un dominio, donde el uno y el 2 son solamente dos numeritos concretos que pertenecen al dominio. El dominio es más amplio. El dominio, lo dijimos al principio, es el intervalo cerrado que va desde -1 hasta 3. Entonces, hay infinitos numeritos que forman parte de ese dominio. ¿Y en el resto qué pasa? Ahí tenemos que decir la definición de que si es continua en un intervalo, quiere decir que en cada número de ese intervalo la función va a seguir siendo continua. Sí, pero me parece que hay algo, todavía no me están contestando lo que quiero. Seguramente un ejercicio así se lo habrán encontrado aquel que rindió un final, seguro, y quien hizo algún parcial y se lo sacó encima con parciales a cálculo uno también. Uno tiene que analizar la continuidad de la función en todo su dominio. Entonces digo, ¿de qué manera? Profe, hay que poner que de -1 a 1 es continua por ser una cuadrática. Después calcular el límite por derecha y por izquierda de 1 y de 2. Y después decir de que de 2 a 3 es continua por ser una lineal, ¿puede ser? Eso es. Como que uno presta tanta atención a los números ahí, el uno y el 2 que son lugares de corte de ley, que se olvida del resto. Entonces, cuando uno ve la continuidad, analiza sobre todo el dominio. Entonces, en esa pregunta, viene bien siempre este tipo de repaso, porque todo esto continúa en esta parte. Y entonces uno lo agarra y lo retoma de cálculo uno porque tiene que estar como bien comprendido todo eso. Entonces, bueno, a ver, lo primero que hacemos es decir, si yo me paro en el intervalo que va de -1 a 1 sin incluir el uno, f es continua por ser polinómica. Es como clásico. Polinómico, pueden decir un polinomio de grado 2, una función cuadrática, todo lo que sea polinómico sabemos que es continuo. Después, segunda cosa, entre uno y 2, ¿por qué f es continua? Porque la función recíproca solo tiene discontinuidad en cero. F es continua, a ver, por ser una función. Voy a usar tu expresión, una función recíproca y no se anula su denominador en este dominio.
Puede ser porque es una división de funciones, la función uno dividida a la función X es una función polinómica, función identidad, y no se anula su denominador. Todas expresiones que son súper valederas. El tema con una división es eso, ¿no? Básicamente hay que tener cuidado que ese denominador no me traiga problemas. Y después, entre 2 y 3 f es continua ¿por qué? Por ser una Por ser función función lineal. lineal Por o ser. afín. Sí, o polinómica, pero en general por ahí uno usa más esta expresión lineal. Bien, eso ya me lo saqué de encima y es una parte súper importante de la justificación. Después sí, tengo que prestar atención a ver qué pasa en uno. Por lo que yo ya veo en la gráfica, en uno no habría problemas, en dos, mm, bueno, pero hay que mostrarlo con límites. Entonces, acá decimos, bueno, y a ver qué pasa en uno. En uno calculamos el límite cuando x tiende a uno por derecha de la función. ¿Qué pasa cuando me estoy parando a derecha de uno? Estoy acá. La ley que rige es uno sobre x. Hago reemplazo directo, no tengo que andar haciendo ninguna estrategia para calcular el número. Chao, uno. ¿No Después, es, profe? sí, Perdón. Cuando tiende a uno por derecha. Ah, perdón. No, no, no dije o nada. sea, Pensé que estábamos en dos. fíjate, me estoy parando acá y estoy por acá. Sí, pensé que estábamos en dos y era la otra función. Ya No dije vamos nada. a ir, ya vamos a ir al 2. Bueno, ahora límite cuando x tiende a uno por izquierda de la función. Límite cuando x tiende a uno por izquierda, es decir, me acerco por acá. Cuando vengo a la ley es que estoy parada en este sector y la ley que rige es menos x al cuadrado más 2. Hago reemplazo directo porque es el límite calculado de una función polinómica y el resultado es 1. Me falta todavía evaluar la función en 1. Entonces uno dice, bueno, y f en 1, ¿dónde tengo que mirar? ¿Con qué ley tengo que mirarla? Para evaluar f en 1. Con la cuadrática. Con la cuadrática, exactamente. Ahí saco un poco porque estaba todo muy sucio ya. Con la cuadrática. Entonces dejo claro que la ley que utilizo es esa. Menos 1 al cuadrado más 2 es 1. Como estas tres cosas son iguales, es donde digo f es continua en x igual a 1. Bueno, algo similar tengo que hacer ahora parándome en 2. En x igual a 2, resulta que hago límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función, es decir, me estoy parando acá. La ley que rige es la lineal. Límite cuando x tiende a 2 de la función x menos 3. Hago reemplazo directo y eso me da menos 1. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Cuando ahora vengo por la izquierda, la ley que rige es la recíproca, que es 1 sobre x. Hago reemplazo directo y eso me da un medio. Ya con eso, digo, estas dos cosas son distintas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no existe el límite. No existe el límite cuando x tiende a 2 de f. Por lo tanto, f no es continuo en x igual a 2. O sea que f es continua y es continua en su dominio, excepto en 2, o en 2 no es continua. Todas estas cuestiones que uno de diferente manera puede escribir la justificación. Pero si alguien me dice, ¿es continua en su dominio? No. Hay tramos en los que sí la función es continua, pero en 2 no. Y ya que estamos, ¿se acuerdan que una de las cosas que habrán visto en cálculo 1 es tipos de discontinuidades? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene esta función en 2? De salto. Queda corto eso, porque hay otra palabra más que continúa. De salto finito. Saldo acotado. ¿No?
de salto finito o de salto acotado, también vale la aclaración. Eh, y cuando tengo este tipo de salto, la discontinuidad, ¿es evitable o no evitable? Inevitable, Perdón, No, Luca. no es evitable. Bien. ¿Qué tiene, inevitable. qué tiene que pasar para que sea evitable una discontinuidad? Tiene que ser una discontinuidad de punto. O sea, que en un punto el El valor límite no exista. sea- Eso raro que dijiste de punto, pero es básicamente que exista el límite. ¿Qué pasa? Y No, bueno, cuando no se llamaba discontinuidad de punto cuando no estaba, tipo, qué sé yo, que en el 5 era diferente. O sea, que existía el límite, pero la función en ese punto no era igual. nunca lo llamé así yo. No sé de dónde habrá salido esa expresión. Y cómo se llama en ese caso la discontinuidad? Es una discontinuidad evitable y que uno la aclara Evitable. diciendo que existe el límite de la función, pero por alguna razón no coincide con la función en el punto o a veces pasa que el punto ni siquiera está en el dominio de la función. Entonces uno lo que dice es, ¿se acuerdan? Lo habrán visto miles de veces. Supongamos que aparece algo así y la función tiene esto en algún punto. Entonces acá yo lo que digo es, en este puntito, que es un inventado acá, la función no es continua. Tiene una discontinuidad evitable. Entonces uno lo que dice en este caso es que redefine a la función en el punto, sacando este puntito de acá y rellenando este puntito. Pero otras veces pasa que la función es discontinua porque pasa esto. No está pintado el puntito en ningún lado. Entonces la función en ese puntito, que estoy ahí imaginándolo, no es continua. ¿Por qué? Porque el punto ni siquiera pertenece al dominio de la función. Sí existe el límite de la función. Entonces ahí no sería redefinir a la función en el punto para lograr la continuidad, sino que tendría que directamente definir a la función en el punto para lograr la continuidad. Lo importante que para que una discontinuidad sea evitable en un número, tiene que existir el límite de la función cuando el x tiende a ese numerito. Bueno, ¿qué es lo que acá no sucede, no? Acá es, y acuérdense que están las discontinuidades inevitables de salto finito, como es este caso, para el número 2, y están las discontinuidades de salto infinito, cuando aparece alguna asíntota vertical. Bien, ya hicimos esa parte. Borro todo esto. Total, les queda. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el dominio y la ley de la derivada de esta función cuando está definida de a tramos? ¿Qué va a pasar ahí? Si yo quiero calcular la derivada. Bueno, Una derivada por secciones. sí, otra vez como antes, voy separando a la función en diferentes tramos y voy diciendo, bueno, a ver, cuando estoy parada de -1 a 1. Siempre cuando uno trabaja con un intervalo que en su dominio es un intervalo acotado, cerrado en los extremos, hablamos de derivada desde el único lugar que existe, ¿no? En este caso, cuando hablamos de que la función estoy calculándole la derivada en -1, estoy pensando que estoy calculando el límite del cociente incremental, pero por la derecha. Bueno, en este caso, donde la función tiene esta ley, para calcular la derivada, lo que aplico es las reglas de derivación. ¿Cómo quedaría la derivada de esta función en este tramo? Menos 2x. Bien. Después voy al otro tramo, que sería de 1 a 2. ¿Cómo quedaría la derivada? -1 sobre x². -1 sobre x². Y después voy al tramo que vamos de 2 a 3 incluido. ¿Cómo queda f'? Estoy parada acá. Uno. 1. X, 1. Bueno, yo ya sé que este numerito 2, que era un numerito que fue como
excluido, pero por esto, porque la ley de la función tiene leyes diferentes de un lado y del otro. En 2, ¿la función va a ser derivable? Igual el 2 está definido en la tercera, ¿no? O sea, está el corchete cerrado. Sí, pero como en el 2 tenés un cambio de ley, tengo que tener cuidado el momento de decir la derivada. Lo Ah. mismo como tuve el cuidado para la continuidad. Yo digo, en 2, ¿la función va a ser derivable? No, Hay que porque no es hacer el continua. límite. No, Hay alguien que dijo algo mejor que otro. No va a ser derivable porque no es continua. Ya el hecho de tener en el apartado anterior la corroboración de que la función en 2 no es continua, no continua implica no derivable. Entonces, acuérdense también otra de las cosas que en cálculo 1 habían quedado claras. Si una función es derivable, entonces es continua. El contrarrecíproco también es verdadero. No continua implica no derivable. Entonces, en este caso, yo ya sé que la función en 2 no va a ser derivable porque ya habíamos visto que no era continua. Ahora, donde sí necesito mirar con mayor atención es en 1, porque en 1 la función había sido continua, pero el 1 es un lugar de, digamos, quiebre en la ley de la función. De un lado y del otro tiene leyes diferentes. Yo cuando veo la gráfica, no es que salte a la vista, pero cuando veo esto, veo, tendría que hacer un zoom, un zoom, un zoom de esta situación, veo que hay como un puntito un poco anguloso, ¿no? Como que si yo vengo por la izquierda de 1, la recta tangente a la gráfica de la función parecería ser que tiene una pendiente. Cuando miro el acercarme por acá, pero cuando miro desde el otro lado, la recta tangente pareciera tener otra pendiente. Mm, eso es lo gráfico, ¿no? Que lo gráfico a veces uno puede errarle, que si yo miro una cosa y es otra. ¿Cómo sé si esa función va a ser derivable o no en 1? Aplico el límite del cociente incremental Bien. por derecha y Entonces, por izquierda. sí, voy a calcular el límite. Voy a usar esta notación que va a ser, me parece, la más apropiada en este ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f en 1 sobre, tengo toda torcida, x menos 1. Claro, yo quiero calcular ese límite. Pero ¿qué pasa? A derecha y a izquierda de 1 la ley es diferente. Entonces estamos obligados a calcular límite del cociente incremental por derecha y por izquierda. Entonces vamos a empezar por derecha. Cuando es por derecha, esto es límite cuando x tiende a 1 por derecha, x menos 1, y acá. ¿Cuánto valía f en 1? F en 1 lo tengo claro, f en 1 es 1, esto es 1. Pero por derecha de 1, la ley que rige es la 1 sobre x. Entonces voy a escribir 1 sobre x menos 1. ¿Cómo se calcula ese límite? ¿Qué hago? Arriba resuelvo la resta, sacando como un denominador. Entonces pongo x dividido x1 por 1, 1, menos x dividido 1, x por 1, x. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 1 por derecha de, es esta división, esta fracción dividido x menos 1. Entonces esto es como tener 1 menos x sobre x por 1 sobre x menos 1. 1 menos x y x menos 1 no son iguales, pero son opuestos. Entonces, cuando yo esto lo continúo, esto es el límite, cuando x tiende a 1 por derecha, de menos 1 sobre x, eso es menos 1 cuando hago el reemplazo directo de x igual a 1. Lo que tiene sentido que la pendiente haya quedado acá un menos 1. Y ahora vamos a hacer el límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de f de x menos f en 1 sobre x menos 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x menos 1 y arriba es f en 1 no cambia. F en 1 ya dijimos que era
que era 1, ¿no? Esto. Acá voy a poner un -1. Lo que sí va a cambiar es la expresión de la función, porque a izquierda de 1 la ley que rige es la cuadrática. Entonces, menos x cuadrado más 2. Esto es igual al límite, cuando x tiende a 1 por izquierda, x menos 1 y arriba, menos x cuadrado, en definitiva, más 1. Cuando vengo acá, lo que tengo acá arriba, lo estoy haciendo bastante rápido para no perder ya más tiempo con esto es menos, paréntesis, x al cuadrado menos 1. Y lo que tengo es una diferencia de cuadrado. Entonces me queda menos afuera, x cuadrado menos 1, ¿cómo lo puedo factorizar entonces si ya sé que es una diferencia de cuadrado? X menos uno por X más uno te queda. X menos 1 por x más 1 y abajo x menos 1. Simplifico, simplifico y cuando hago reemplazo directo por 1, acá me queda 1 más 1, 2, con el menos de adelante, menos 2. Son distintos. No entendí, tipo, me perdí. ¿Por qué te da menos uno y menos dos en los límites por derecha y por izquierda si no son los límites por derecha y por izquierda? No entendí la pregunta entonces. O sea, estamos viendo en uno. Sí, Bueno, el límite cuando tienda uno por derecha que es el primero. no sería uno. ¿Por qué da menos uno? Es el cociente incremental, es el límite del cociente incremental, no de la función. Ojo con eso. Eh, Quizás te estás confundiendo con haber hecho el límite de la función, que tiene que dar uno por izquierda y por derecha, o sea, es el límite pero de la derivada de la derivada, simple. él está calculando, Ah, bien. efectivamente. Sí, 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 Listo. estamos ahora en el proceso de cálculo de derivada. Todo el tiempo estuvimos ahí, derivada, 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 y ahora en uno había que hacer el límite del cociente incremental Ah, sí. de Sí, manera ya, ubicada porque la ya. ley es diferente de un lado y del otro. ¿Está bien? ¿Ubicaste? ¿Te ubicaste? Sí, pasa que sí, como usaste la anterior a la final, cuando H tiende a cero, Ah, esa es la me confundo. clásica. Esa es La la clásica clásica. y yo lo uso mucho también. En este ejemplo me parece que era más apropiado usar esa otra versión de cociente incremental. Je. Estamos. Bueno, Dale, gracias. lo que veníamos viendo en la gráfica, que parecía que las tendencias de las pendientes de las rectas tangentes iban a ir cambiando dependiendo de dónde estaba, es lo que acabamos de evidenciar. Entonces acá lo que decimos es f no es derivable en x igual a 1. Y, por supuesto, lo dijimos pero no lo escribí, en x igual a 2, f no es derivable, ay, derivable porque, no sé por qué apareció todo eso, porque f no es continua en x igual a 2. Entonces, si yo esto lo tengo que ahora acomodar y decir, bueno, ¿y quién es entonces la derivada de esta función? ¿Cómo voy a escribir la derivada? Voy a decir, bueno, f' es, si estoy entre menos 1, acá, menos 1 menor o igual a x, menor a 1, la derivada es menos 2x. Si estoy con valores que van de 1 a 2, la derivada menos 1 sobre x cuadrado. Y si estoy con valores de x más grandes que 2 y menores o iguales que 3, la derivada 1. Y se darán cuenta que esto es menor, y acá también dice menor, al 1 lo excluí, y también verán que acá dice menor y que también dice menor acá, al 2 lo excluí. O sea que el dominio de la derivada saca a un elemento que sí pertenecía, saca a dos elementos que sí pertenecían al dominio de la función, el 1 y el 2. Bueno, todo eso fue básicamente un recontrarrepaso de todo lo que veníamos viendo en cálculo 1. Con esta pregunta nos vamos a empezar a meter en el mundo de cálculo 2, como corresponde. ¿Cuál es el valor máximo de la función? Vuelvo a pintar lo que tenía que pintar.
Em, Acá era abierto, acá cerradito y acá cerradito. ¿Cuál sería el valor máximo de f? Si yo digo, bueno, a ver, las imágenes, porque estamos hablando de la f, de las imágenes de la función, ¿cuál es el valor más grande que yo puedo obtener en las imágenes? X igual a 0. ¿Y cuál es el valor más grande de la imagen? 2. 2. 2. Diría, mira, el 2 es un valor máximo de f que se da cuando x es igual a 0. Bien. Y si pienso en un valor mínimo de la función, Menos 1. menos 1 es un valor mínimo de f y que se da Cuando X es igual a 2. cuando x es igual a 2. Bien, vamos a meternos ahora sí en cuestiones relacionadas con definiciones importantes para nosotros. La primera definición tiene que ver con extremos absolutos. Definición. Tenemos una función con un cierto dominio. Vamos a decir que f en c es el valor máximo absoluto de la función sobre todo ese conjunto dominio si pasa algo. Si pasa qué cosa. Que la función en c es el valor que es mayor o igual a los valores de la función comparado en todos los elementos x del dominio de la función. O sea, f en c es la imagen más grande que yo puedo encontrar cuando la comparo con las imágenes en los restantes elementos del dominio de la función. ¿Qué es lo que pasaba en nuestro ejemplo? F en 0 valía 2 y era el número más grande posible entre todos los posibles valores de imágenes. Por otro lado, f en c es el valor mínimo absoluto de la función sobre el dominio D si f en c es menor o igual a f de x para todos los x que estén dentro del dominio de la función. Máximo absoluto, mínimo absoluto. Máximo absoluto es el valor más grande de la función cuando lo comparo con las imágenes en los restantes elementos del dominio. Y f en c, el valor más chiquito, cuando la comparación obviamente es al revés. F en c es menor o igual a f de x para todo x en el dominio. Pensemos en diferentes situaciones, ya que estamos. Vamos a preguntarnos estas situaciones en diferentes. Ah, si no borro esto. A esta la vamos a tapar. Primera función que aparece involucrada, x cuadrado. Vamos a graficar x al cuadrado. Cuando no me dice cuál es el dominio sobre el cual tengo que restringir la mirada, interpreto que es el dominio natural. Todos los reales. Si esa es la gráfica de la función, esa función ¿tiene máximo absoluto? ¿Tiene mínimo absoluto? Mínimo ¿Domina? sí, máximo no. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el valor mínimo absoluto de la función x cuadrado en este dominio? 0. 0. ¿Y dónde lo asume? X igual a 0. Bien. 0. ¿Tiene máximo absoluto? No. La verdad es que no, porque yo podría decir, sí, la función en 1.000.000, que es 1.000.000 al cuadrado, para mí es el valor más grande posible. Mentira. Porque sé que voy a poder encontrar otro elemento en el dominio de la función que cuando yo evalúe la función en ese punto me va a dar un número más grande. O sea, esta función no tiene máximo absoluto, sí tiene mínimo absoluto. Siguiente función, x cubo. Vamos a ponerla de acá. X al cubo. Esta es la función. No tiene ni máximo ni mínimo. La verdad que yo a propósito como que me alejo, ¿no? Y dominio otra vez, todos los reales.
¿Hay un valor que yo identifique como máximo absoluto y un valor como mínimo absoluto? No. No. No, porque evidentemente esta función crece, 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 crece. Siempre voy a poder encontrar eh, valores de imágenes que son cada vez más grandes y a la vez valores de imágenes que son cada vez más chiquititos, ¿no? E a la t. Vamos con, bueno, e a la t o e a la x. No importa, vamos a ponerle con x acá. E a la x. No me alejé tanto que por ahí perdemos la referencia, ¿no? La función e a la x es una función eh, de las más buenas que hay, fáciles de calcularle derivadas y derivadas y derivadas. Es una función que tiene una particularidad. Em, ¿Cuál es esa particularidad por ahí que necesito Que recordar? pasa por el uno, ¿Qué significa que por pasa el por el punto, 1? que siempre pasa por el punto 0,1. Bueno, ahí vamos. ¿Qué otra cosa? En ese punto la pendiente siempre es 1, en cero. Bueno, cómo no, fantástico. ¿Qué otra cosa? Tiene asíntota horizontal. Tiene una asíntota horizontal que se genera porque, para que exista asíntota Que se horizontal, aplasta con el cero, o sea, nunca llega a tocar el cero. no es que nunca llega a tocar el cero, pues eso no tiene O sea, sentido. se acerca suficiente sin tomar valores, o sea, los valores cercanos a cero sin tomar el valor cero. El límite cuando tiende a menos infinito tiende a cero. Bueno, hay cosas que están con una idea bien, pero dichas no sé si están del todo bien. La función, no sé qué decías, nunca toca el cero, algo decía recién. En realidad lo que veo es que, muchas veces lo habrán visto, uno hace el zoom, hace el zoom, hace el zoom, y la gráfica de la función, esta línea ahí que parece, es un pedazo de curva que intenta acercarse cada vez más al eje X, pero al eje X no lo toca nunca. Eso es lo que no toca, ¿no? Se acerca cada vez más al eje X cuando los valores de X tienden a menos infinito, pero nunca toca el eje X. Entonces, lo que decimos es lo que dijeron, no está tan mal, es límite cuando X tiende a menos infinito de e a la X, eso es cero, lo que significa que en este caso la recta y igual a cero es una asíntota horizontal de la gráfica de la función y particularmente esta función no vale cero nunca, eso es verdad. Nunca toma como valor de imagen al número cero. Entonces, digo, si yo tuviese que preguntarles cuál es el conjunto imagen de esta función, ¿quién me va a decir qué es el conjunto imagen de esta función? Los reales positivos. Bien, así o así. Bien. Y bueno, ¿y esa función tiene máximo absoluto, mínimo absoluto? No. 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 Porque si yo digo que tiene un máximo absoluto es porque la función en un cierto numerito toma un valor que va a ser el más grande posible. Y eso no sucede acá. La función crece, 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 crece. Y uno estaría muy tentado a decir que el valor mínimo absoluto de la función es cero. ¿No es cierto? No, porque para poder decir que cero es el valor mínimo de la función, debería poder encontrar un x en el dominio de la función que tenga como valor de imagen a ese numerito cero. Y eso no sucede. Esta función no tiene máximo absoluto, tampoco tiene mínimo absoluto. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasa si yo a la función e a la t, bueno, o e a la x, la restrinjo a trabajar sobre un intervalo? ¿No? Entonces yo pongo acá, si 0,1 era, creo que sí, Sí, 0,1. 0 menor o igual x menor o igual a 1 y la función que le pongo es g, que ya la definí antes. La función es esta ahora, ¿no? Y yo tengo que marcar
que estoy en este dominio, 0, 1, y entonces acá este puntito queda cerrado, este puntito queda cerrado. La misma ley, no la misma función, la misma ley, pero ahora sobre un dominio restringido, el intervalo 0, 1. ¿Esa función tiene máximo absoluto? ¿Tiene mínimo absoluto? Sí, porque estás agarrando, tipo, ahora la función sería otra, Por supuesto, al la estar función es otra. restringida. ¿Y cuál sería el valor máximo absoluto? Bueno, acá no sé, un número Si es entre abierto, no. 2,5 y No, 3. no, no, es No, cerrado. es cerrado. Ah, entonces sí. ¿Y cuál es el valor máximo absoluto? Es un La I, número entre 2,5 y 3. Sí, pero decime quién es ese número. F en 1. Eh, F en 1. ¿Y cuánto vale F en 1? 2, Un bueno, no me valor sé el número entre dos entero, coma pero cinco vale. y 3. Me da risa porque vos decís y te quedás con el y es es E. Eh, Es H en 1, que es E. Ese es el valor máximo absoluto. El número E, ¿dónde lo asume? En X igual a 1. ¿Y el mínimo absoluto? 1 en F en 0. Bien, sería H en 0, que es 1. O sea, el valor mínimo absoluto es 1, lo asume cuando X vale 0. Bueno, fíjense cómo, manteniendo la ley, pero cambiando el dominio, lo que antes no tenía ni máximo ni mínimo absoluto, ahora sí, ¿no? Así que siempre hay que tener como cuidado con esas cuestiones, no solo de ver leyes en juego, sino además ver dominios en juego. Y por último, la función seno, vamos a poner acá, seno de x, vamos a tapar esta. Esa función completa, en su dominio, que es todo R, ¿tiene valor máximo absoluto? Sí, Sí, en 1. Yo pregunto, ¿quién es el valor máximo absoluto? 1. ¿Lo asume dónde? Y en varios puntos. ¿Varios En, como 100 o varios como? En un... no, Finitos. en infinitos puntos. En cama uno, ¿no? No, es en todos los que Cuando sean el, congruentes con pi sobre 2. cuando el ángulo es 90. Cuando el x es pi sobre 2 o ángulos que sean congruentes con pi sobre 2, la función va a valer siempre 1. Y en todos esos valores se asume el máximo absoluto. Entonces, máximo absoluto es uno solo, el 1. Entonces, 1 es el valor máximo absoluto. ¿Dónde se asume? Y alguno dirá sí, en pi sobre 2, pero en cualquier ángulo que con pi sobre 2 sea congruente. ¿Y eso cómo lo escribo? Y podés poner pi sobre 2 punto y coma, ponés 2 o 3 más de los que sean congruentes y después punto suspensivo. ¿O no? Cuando x sea igual a k pi sobre 2 con k siendo cualquier número entero. No, No, con K siendo pi sobre 2. no. Yo quiero que No, pi separen. sobre 2 por una constante. X igual a pi sobre 2 por una constante. Si le pongo una constante, la constante, por No, ejemplo, ¿cuál es? por una, o sea, pero no, una constante de K. Tipo que puede variar. Que K puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. No, porque si k vale 2, ponele que yo le ponga acá k igual a 2. Cuando k valga 2, el 2 se cancela con el 2, me queda pi y el seno de pi es 0. Ah, tenés ¿Cómo razón. se hacía? Ah, entonces sería con 2k pi sobre 2 con k siendo cualquier número entero. 2k pi sobre... No. Ah, no, 2K mira, pi. el seno de X igual a Va, 2K, el 2K seno pi, de 2K 2 pi pi con más K cualquier entero. 2K ahí pi. va, ahí va. esa. Con k.
perteneciente a los enteros. Ahí sí. Tengo todos ángulos que con él son congruentes y en todos ellos el seno va a valer 1. Bueno, y así como el 1 es el valor máximo absoluto, bueno, ¿qué pasa acá? El valor máximo absoluto es 1, indiscutible. Lo que pasa es que en su amplio dominio, que es todo R, no se asume en un solo lugar. Se asume ese valor máximo absoluto en infinitos números dentro del dominio. Bueno, ¿y quién sería el valor mínimo absoluto? -1. Menos 1. ¿Y se asume en dónde, por ejemplo? Menos pi sobre 2. Y si quiero todos, Lo mismo. ¿qué es lo mismo? Más X 2 igual capi. Perfecto. Ahí va. Menos pi sobre Con 2 K. más 2kpi serían todos los congruentes y en todos ellos el mínimo absoluto es menos 1. Bien, bien. Bárbaro. Bueno, así como está la definición de máximo y mínimo absoluto, existe la definición de máximo y mínimo relativo o local. Profe, Señor. ¿no hacía falta decir que K sea positivo? O sea, No, sea porque puedo un... dar vueltas tanto para un lado como para el otro. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. K entero. Bueno, decía, así como está la definición de extremos absolutos, existe ahora lo que sería la definición de extremos relativos o locales. Hay un mínimo cambio, que es este, miren. Viene como muy parecido. F en C es valor máximo local o relativo de F, sí. Pasa esto, pero para todo X en un intervalo abierto que contenga a C. No necesariamente esta comparación se hace con X perteneciente al dominio de la función. Ahora, con que esto valga en la vecindad de C, en los alrededores de C, en un intervalito abierto alrededor del C, ya sería suficiente. Entonces, Porque en este caso, pregunta, no se está restringiendo el dominio. Tipo, sigue siendo la misma función, solamente que está moviendo en un intervalo, en una un parte. intervalito chiquitín. Siempre me imagino eso, un intervalo chiquitito alrededor de ese numerito C. Ahora después voy a hacer un dibujito. Y la misma historieta, f en c es el valor mínimo, local o relativo de la función. Si sucede esta desigualdad, que era la misma que había puesto antes para mínimo absoluto, solo que ahora la diferencia es que esto tiene que suceder para todo x en un intervalito abierto que contenga a c. A ver, voy a hacer un dibujo en el espacio que me va a brindar GeoGebra y le voy a sacar em, esto, los ejes y la cuadrícula. Quiero que me quede el espacio. Si yo hago este dibujo, a ver, o algo así, desde A, vamos a llamar a B, ¿no? Vengo. Piqui, piqui. Vengo así. Tendría que hacerlo más acá a propósito. Em, esta parte la voy a hacer de nuevo. Voy a hacer así. Ahí, ¿no? Esta es mi gráfica, horrible, pero la idea es que, fíjense, si yo miro esa gráfica, así como está, digo, valor máximo absoluto en esta cosa totalmente inventada, lo veo acá. Le voy a poner M mayúscula. Ese es el valor máximo absoluto que para mí se está asumiendo en C. Entonces, M máximo absoluto y se da cuando X es igual a C. Les aseguro que tengo mejor letra en una pizarra común, no en esto. Bueno. Después, por acá abajo, si continúo un poquito, voy a poner acá.
Vamos a llamar esto m chiquitita y voy a decir m es el mínimo absoluto de la función, ¿no? Y se da cuando x es igual a b. Ahora, en ese dibujo aparecen máximos relativos y mínimos relativos que no son absolutos. Por ejemplo, si yo me paro acá, lo llamo c sub 1, la función evaluada en c sub 1 es un numerito, lo llamo d. Ese numerito d es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque existe un intervalo alrededor del c lo suficientemente ajustadito para poder garantizar que la función en C1, que me da ese numerito D, es el valor más grande posible cuando lo comparo con los valores de la función en los X que estén dentro de este intervalito marcado en amarillo. ¿Por qué? Porque es como que yo restrinjo mirar la función solamente en esta franja. Entonces la función en la función en C1, D igual a F en C1, es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque alrededor del C pude armarme un intervalito en el que la función en ese C sub 1 es el valor más grande comparado con los demás elementos dentro de ese intervalo en amarillo. Después, por ejemplo, si yo me paro acá, lo llamo C sub 2, a este numerito, la función en C sub 2 lo llamo E igual a F en C2, para mí va a ser un mínimo relativo. ¿Por qué? Y porque también encuentro un intervalito alrededor del C2, donde si restrinjo la mirada en esta franja, la función en C2 es el valor más chiquito comparado con la función en los demás X que estén dentro de este intervalo. En C, el primero que habíamos visto, que era en donde se daba el máximo absoluto, también puedo decir, bajo esta definición, que el numerito m, que se puede ver como máximo absoluto, también se puede ver como máximo relativo. También es máximo relativo. De nuevo, existe un intervalo alrededor del c, donde cuando yo restrinjo mirar la función alrededor de ese c en ese intervalo, la función en c, que me da ese numerito m, es el valor más grande. Si sigo un poco esta gráfica, encuentro acá otro numerito que lo llamaré C3, donde la función en C3, no sé, pareciera que da lo mismo que D, pero vamos a ponerle otro nombre. F igual a F en C3 es un mínimo relativo. Y por acá aparece un alguien más, lo llamo C4, lo vamos a llamar G chiquitita, bueno, G, que es igual a F en C4, eso es ahora un máximo relativo. De nuevo, encuentro un intervalo alrededor de ese C4, en donde la función en ese C4 es valor más grande comparado con el resto. Así que hay varios máximos relativos y mínimos relativos. Una cosa para aclarar. Los máximos relativos y los mínimos relativos no van a estar nunca en los extremos de un intervalo cerrado. Cuando ese intervalo cerrado es mi dominio, como por ejemplo en este caso. Yo lo que veo, por ejemplo, fíjense en nuestra respuesta inicial. F en B, que me daba este numerito chiquitito, m chiquitita, habíamos dicho que era el mínimo absoluto. Pero en B no se da un mínimo relativo,
Porque para que exista mínimo relativo, yo tengo que conocer cómo se comporta la función alrededor del numerito en el cual me paro. Entonces, al pararme en B, solamente conozco cómo se comporta la función a la izquierda, porque a la derecha de B la función no está definida. Entonces, ahí tengo un mínimo absoluto, pero no tengo un mínimo relativo. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando la diferencia entre máximo y mínimo absoluto y relativo. Bien, a ver acá, locales y absolutos. En nuestro primer gráfico, ¿tengo máximo relativo, máximo absoluto? ¿Qué tengo? ¿Máximo absoluto tengo? Sí, Sí, Sí. Sí. ¿Dónde se da? el C. En en C. C. O sea, F en C es máximo absoluto. ¿Es relativo también? Sí, es Sí, relativo. Sí. ¿Tengo mínimo relativo? no, El B. No. no, porque no. Ah, no, relativo no, absoluto no. Relativo no, es absoluto. Vamos con este. Máximo absoluto. En C. Bien, lo que vale F en C. ¿Es también considerado máximo relativo? Sí, 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 porque alrededor del C veo que hay un intervalo abierto. Mínimo absoluto, ¿tengo? no, No. Mínimo relativo, ¿tengo? tampoco. Tampoco. Vamos con este. Máximo absoluto, ¿tengo? No. Ah, No. sí, sí, el. No, no Absoluto. porque. No, no. Absoluto. Máximo absoluto, No, no. no, no, Relativo. tampoco. sí o no. Máximo relativo, sí. Sí, en C. Sí. Alrededor del C es como que me ajusto ahí, en un intervalito bien ajustadito. Y resulta que F en C, que es lo que toma ahí el puntito relleno, es mayor o igual a F de X para todo X que está en ese intervalito que yo marqué acá abajo. O sea, como que no sé el valor, tipo de a lo que tiende así, no, no hay problema. Ah, no tengo ni idea, es algo gráfico. A lo mejor si yo quiero que vos me digas números concretos, el dibujito te lo tendría que hacer como es información. Es un dibujo medio como ahí. Pero sí entiendo que la función en C es el valor más grande posible que adquiere la función, pero cuando estoy en una vecindad del C, en un intervalito ahí bien chiquitito alrededor del C. Por supuesto que si yo tomo como el dominio extenso, que es el intervalo AB abierto, ahí no es máximo absoluto, es un máximo relativo. Pero, Fe, una pregunta. Si fuera caso opuesto, que el puntito está abajo de la gráfica, sería un mínimo relativo también, Sí, por ejemplo. sí, ahí sí. Ah, ok. Pero acá es máximo relativo por el tipo de salto que pegó. Y no tengo ni mínimo relativo ni mínimo absoluto. Vamos con este. Máximo absoluto. Sí, en C. Bien, lo que vale la función en C es el valor máximo absoluto. Máximo relativo, No. Bien. lo mismo, el mismo. Porque Ah, alrededor sí, del porque. C sé que lo que vale la función en C es el valor más grande posible comparado con los demás X en ese intervalo marcado. Mínimo absoluto, tengo. En A. F en A es el valor mínimo absoluto. ¿Tengo mínimo relativo? No. No, no. Vamos con este. Máximo absoluto, ¿tengo? En A. Lo que vale F en A. Máximo relativo, No. no. Mínimo absoluto, En C. F en C es el mínimo absoluto. Mínimo relativo, El mismo. lo mismo, En F C. en C. Bueno, eso de a poco lo van a ir viendo en diferentes situaciones. Bueno, cuestión. Si se intenta dibujar, si ustedes tienen la posibilidad de tener
con ustedes un apunte, que espero que así sea. Un apunte, un virome, dice consigna. Intenta dibujar una función propuesta al intervalo -1, 4, pero podría haber sido cualquier otro intervalo cerrado. Dibujar una función que sea continua en el intervalo cerrado -1, 4 sin valores extremos absolutos, o sea, que no tenga ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Hago una función constante que en los extremos tenga intervalo abierto. Ah, no, pero es cerrado. Claro, tiene que ser continua en el intervalo cerrado -1, 4, lo bajo. Que no tenga extremos absolutos. -1, No se 4. puede. Claro, porque la idea es que si es continua yo no puedo levantar nunca el lápiz de la hoja, ¿no? Y no sé, qué sé yo, empiezo por acá, voy, como voy, hago así, llego. Continua. Y sí, y tiene máximo absoluto. Ah, y si es constante, tipo, Y si es constante, ¿qué pasa? Por porque definición el no se mínimo y el podría. máximo sería el mismo. El máximo y el mínimo es el mismo. Como que se cumplirían las condiciones para cualquiera de las dos definiciones. Máximo y mínimo es el mismo. Pero claro, siguen existiendo. Sí. Porque me encantaría esto de que no exista, no sé, al dejar un espacio, un circulito abierto, un salto, pero no, no puedo porque tiene que ser continuo. Bueno, la idea es que uno podría estar probando más tiempo, ¿no? Y se va a dar cuenta que cada vez que intenta hacer algo, siempre le queda la gráfica que al ser continua sobre el intervalo cerrado va a tener máximo y mínimo absoluto. Entonces, no vamos a estar haciendo más nada. Directamente tengo este teorema que dice lo siguiente, que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la función siempre va a alcanzar un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto, sí o sí. Así que era imposible que yo haga la gráfica de una función continua sobre el intervalo cerrado propuesto que no tenga máximo y mínimo absoluto. Siempre lo va a tener. Ese máximo y mínimo absoluto a veces se da en los extremos del intervalo, a veces en algún punto interior del intervalo, pero siempre tiene máximo absoluto y mínimo absoluto. Este teorema es un teorema que lo vamos a usar un montón, que es el teorema del valor extremo, así se llama, o teorema de Weierstrass también, otro nombre. Eh, y es un teorema que me asegura la existencia de esos extremos. Es un típico teorema de existencia. Pero el teorema no muestra cómo los obtengo. Arréglatela después. Bueno, vamos a tratar de hacer justamente ese camino de cómo después encontrarlos, pero en principio es eso. Siempre que yo tenga una función con estas consideraciones, continua en un intervalo cerrado, siempre la función tiene máximo y mínimo absoluto. Siempre. Después veré cómo lo encuentro, porque el teorema no me lo dice. Me asegura la existencia, pero no me dice cómo encontrarlo. Veamos estas situaciones. Un dibujo otra vez. Y sobre el dibujo vamos a ver esto. Uno, ¿cuáles son los números C, que hay C1, C2, C3, C4, en los cuales cuando evalúo la función en C tengo un extremo local? Cuando dice extremo local puede ser tanto máximo local como mínimo local. Entonces, bueno, ¿cuántos valores de C hay? 10. C1, C2, C3, C10. Nos vamos a parar en cada uno y vamos a ver si en él hay un extremo local o no. Yo los voy a marcar, los voy a dejar marcaditos con rosa. En C1, ¿tengo un extremo local? No, No. En C2, sí. ¿qué tengo ahí? Mínimo. Sí, un mínimo local. Mínimo local. En C3, Un máximo acá local. es máximo local.
En C4, Está medio corrido, pero sí bueno, diría que hagamos de cuenta que no está tan corrida. Mínimo. Hay un mínimo local. Todo es local, ¿eh? Pues estamos con esto, extremos locales. En C5, ¿tengo algo? Máximo. sí, Está Max. un poquito corrido también, pero máximo. Máximo, local. ¿En C6 tengo algo? No. No, no porque por izquierda es decreciente, o sea, como que baja y después sigue bajando. Tendría que los dos bajar hacia ese punto. Cuando vos decís muy bien, viene decreciendo y sigue decreciendo, obviamente ahí no tengo extremo. En C7, Sí, tiene un mínimo. acá tengo mínimo local. En C8, que es este corrido acá, No, nada. En C9, máximo. acá tengo máximo. Y en C10, Y diría un mínimo, pero si lo analiza más, no. no seamos tan estrictos, mínimo. Mínimo local. Todos esos, desde el C1 hasta el C10, los evaluamos a todos. No en todos hubo un extremo local. El C1 está excluido, el C6 y el C8 son numeritos que no tengo extremos locales. Pero vamos a la segunda pregunta. Profe, Señor, en el C6 es porque sigue decreciendo, ¿no? Tipo, exacto. listo. Si F tiene un extremo local en C, o sea, me paro en los marcados en rosa, ¿qué sucede con la derivada? En C2, me voy a Eh, parar me voy a parar en los marcados, porque son en los que dijimos que había extremo No local. existe. En C2 depende cuál. no Es cero, existe ¿no es? F'. Acá en C3, Sí, ahí sí. Cero. F' es cero. Lo voy a escribir así rápido. En C4, Cero. F' cero. ¿Y cómo me doy cuenta que vale O cero? no existe o da cero. ¿Pero por qué te das Porque es cuenta donde que es cambia. Por la recta No es tangente. para que yo me dé cuenta que F' vale cero? Es porque la recta tangente, ¿cómo la miro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? es para el eje Paralela al X. eje X. Horizontal. Bien, para el eje X es horizontal. Entonces yo digo acá, hay una recta tangente horizontal, me hago como un dibujito de su mini recta tangente. Lo mismo que pasa acá. Y en C2, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no existe F'? ¿Qué es lo que ven? Porque en punta Anguloso. es anguloso. Un punto Bien. anguloso. Seguimos con el C5. ¿Existe F'? ¿No? No, no existe No existe F'. Sigo con el C7. ¿Qué pasó acá? tampoco. No existe. También otra vez porque hay punto anguloso. En C9 Lo mismo, no existe. no existe F'. Y en C10, bueno, Sí, lo mismo. estamos bondadosos. Recta tangente horizontal, F' es igual a cero. Entonces, de los C que habíamos marcado en rosa porque existía en extremo local, ante la pregunta de qué sucede con F', al menos en este dibujo, lo que uno ve, es ese dibujo, lo que ve es que o no existe F' o F' vale cero. Bueno, resulta que ahora aparece este teorema que de alguna manera viene a clarificar esa situación. Si F tiene un extremo local en C, si F tiene un extremo local en C, cuando digo extremo local puede ser máximo o mínimo, y tengo el dato de que la función es derivable, sí o sí, la derivada tiene que valer cero. Es decir, eso que veíamos en nuestro dibujito anterior, solamente de inspeccionar ese ejemplo y no más que eso, veíamos que en aquellos puntos donde había un extremo local, o no existía la derivada, o la derivada valía cero. Resulta que ahora aparece el teorema de Fermat, que viene como a formalizar esa observación que solo se vio en un ejemplo, que tiene que ver con eso. Que si yo tengo un extremo local en un numerito
y la función es derivable en ese numerito, entonces la derivada tiene que valer cero. Y de ese teorema hay demostración. Y esa demostración no está en el apunte. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer acá en clase. Así que voy a compartirles una pizarra donde la vamos a realizar ahí. Así después les bajo el PDF y les queda. Bueno, entonces, si f tiene un extremo local en x igual a c y existe f' en c, entonces f' en c tiene que ser cero. Esa es la conclusión. Bueno, la demostración. Cuando nosotros queremos mostrar en este caso que f' en c va a ser cero, lo que vamos a mostrar es, primero que nos vamos a parar en una situación de un extremo local en concreto. Vamos a poner, suponiendo, máximo local. Después decimos, bueno, lo mismo se hace para cuando uno se para en un mínimo local. Y vamos a mostrar que la derivada en ese numerito c tiene que ser simultáneamente mayor o igual a cero y menor o igual a cero. Y el único número que simultáneamente es mayor o igual a cero y menor o igual a cero, ¿quién es? Ah, ¿quién es? Me repetí, por favor, me quedé. El ¿A cero. dónde estaban? Che, ¿por qué hay 35 personas nomás? ¿Ya se fueron? ¿Tantos? Raro. Em, el único numerito que simultáneamente es mayor o igual a cero y menor o igual a cero es el propio cero. Entonces, de esa forma es que vamos a mostrar que f' en c tiene que valer cero, ¿no? Entonces, voy a suponer, consideremos em, que f tiene un máximo local en x igual a c. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a nivel de dibujito, si estoy parada en C, obviamente, si no me escriban, por favor. Lo que sucede es que hay un cierto intervalito alrededor del C en el que yo voy a poder garantizar que f en C es mayor o igual a f de x para todo x perteneciente a este intervalo i. Em, Estoy parada en esa situación. Y lo que usé es la definición de máximo local. Esto que está acá es por definición de máximo local. Bien, y decir esto, que f en c es mayor o igual a f de x para todo x en y, es lo mismo a decir que f de x menos f de a, f de a, no sé dónde sale. Dios mío. F en c es como, si f en c es mayor o igual a f, Negativo. me voy a quedar con esa versión, ¿no? Esto quiere decir eso. Bueno, entonces, yo decidí pararme en particularmente un máximo local. Ahora, por otro lado, sabemos, porque esto es una hipótesis del propio teorema, sabemos que existe f' en C. Y cuando sabemos que existe f' en C, lo que quiere decir es que existe el límite del cociente incremental. Entonces, f' en C sé que se calcula como el límite, en una de sus versiones, cuando x tiende a C, de f de x menos f en C sobre x menos c. Y a la vez, como existe ese límite, es que existen los límites laterales y que son iguales. Lo voy a poner como que pareciera una sobreinformación
pero que va a ser importante para lo que yo quiero mostrar después. Entonces, que f' en C coincida con este límite del cociente incremental, también significa que coincide con el límite cuando x tiende a C por derecha, del mismo cociente, y que también coincide con el límite cuando x tiende a C por izquierda, del mismo cociente. Todo eso sé, por hipótesis, ¿no? Esto que está acá, que quede claro que ha sido por hipótesis. No me lo inventé. Es eso, existe f' en C. Bueno, entonces, yo sé que f' en C, en particular, es igual a este límite por derecha. A propósito, ¿no? Lo voy a tomar a propósito. Es igual a el límite cuando x tiende a C por derecha de f de x menos f en C sobre x menos C. Entonces yo, Profe, sí, diga, ahí al límite del cociente incremental lo podemos escribir como lo aprendimos con H. de otra manera. Sí, pero a mí Va, sí. me conviene que lo veas acá por la forma en la que está escrita esta parte. A ver si te puedo Ah, listo. convencer. Yo me voy a acercar a C por la derecha. Cuando me acerco a C por la derecha, ustedes saben que cuando yo estoy calculando el límite, los valores de X se acercan a C cada vez más. En algún momento los valores de X se van a acercar tanto, tanto a C, que se van a ir metiendo sobre este intervalito. En ese intervalo, cuando estoy muy, muy, muy cerca al C, sé que se cumple esto. O sea que este numerador, cuando estoy muy cerca a C desde la derecha, ese numerador es menor o igual a cero. Y por otro lado, también sé que cuando me acerco a C por la derecha, o sea, los valores de X son más grandes que C, esa resta, ¿cómo es? El X Positiva. Mayor, mayor a mayor cero. o igual a cero. Y el igual lo voy a esquivar porque yo me voy a acercar mucho, mucho, mucho Sí, al C, porque no pero puede ser cero. Pero nunca ser. bien, esto es mayor que cero. Entonces digo, a ver, tengo un cociente donde el numerador es menor o igual a cero, el denominador es mayor que cero, todo el resultado del cociente, ¿cómo va a ser? ¿Mayor que cero? ¿Menor que cero? ¿Cómo va a ser? A ver, si es menor, en el caso de que sea cero, va a ser cero. Si es Bueno, menor a menor arriba cero, y abajo mayor a los cero. negativos, va a ser menor o igual a cero. Bien. Todo el cociente es menor o igual a cero. Y el límite de expresiones que son siempre menores o iguales a cero, me va a dar un número menor o igual a cero. O sea que f' en C, que es ya el valor del límite de este cociente, es menor o igual a cero. Ahora cambio el chip y digo, por otro lado sé que f' en C lo puedo calcular como el límite del mismo cociente incremental, el mismo, pero con X acercándome a C desde la izquierda. Y otra vez. Yo ahora me voy a parar y voy a venir por acá, desde la izquierda a C. Cuando me acerco desde la izquierda, en algún momento voy a estar tan, tan cerca de C que voy a estar metida dentro de este intervalo. Y dentro de este intervalo, esto sigue valiendo. O sea que este numerador va a ser, como dice ahí, menor o igual a cero. Pero cuando me acerco a C desde la izquierda, el X, que se acerca, es más chiquito que el C. Entonces este denominador, ¿qué signo va a tener? Menor, menor a cero. Menor a cero, porque el X viene desde la izquierda a C. Entonces, como es más chiquito, esa diferencia va a ser menor que cero. Bueno, entonces todo este cociente, donde arriba es menor o igual a cero y abajo es menor a cero, ¿qué signo va a tener?
Negativo Mayor o dividido cero. negativo. Positivo. Bien. Y el límite de cosas que son siempre mayores o iguales que cero me dará algo que con seguridad va a ser un número mayor o igual a cero. Entonces, conclusión, f' menor o igual a cero, f' mayor o igual a cero, quiere decir que f' en C tiene que ser cero. El único número que es mayor o igual a cero y menor o igual a cero es el propio cero. Entonces mostramos el teorema, pero cuando me paro en la situación de suponer que f es un máximo local. Entonces, acá tengo demostrado el 50% del teorema, ahora yo tendría que decir, se demuestra de forma similar si f tiene un mínimo local en x igual a c. Lo único que va a cambiar es que en vez de suceder esta desigualdad de f en c mayor o igual a f de x, lo que va a pasar es la desigualdad contraria. F en c va a ser menor igual a x. Menor o igual a f de x. Les pido que se involucren en hacer la demostración de cuando f tiene un mínimo local, que sería casi un copiar y pegar esto, pero cambiar algunos signos. Y es exactamente la misma idea donde van a llegar a que f' en c tiene que ser cero sí o sí. ¿Mm? Esto creo que yo me lo puedo bajar después, ¿no? Acá. Bueno, ahora veo, porque sé que me lo puedo bajar desde... Bueno, no importa. Bien, cancelar. Yo ahora les cierro esto. Ya terminamos, ¿eh? Quédense tranquilos. Bien, con esto terminamos en cuanto a la definición que me quedaba para hoy. Definición de número crítico. ¿Qué es un número crítico en esta instancia de trabajo con la derivada? Un número crítico de una función es un número en el que, primero estoy parada en un número que está en el dominio de la función. Y sucede lo siguiente, la derivada vale cero o la derivada no existe. Entonces un número crítico de una función es un número c en el dominio de la función, en el cual la derivada en él vale cero o la derivada en él no existe. Entonces, esto se los dejo como para que lo trabajen. Dice el ejercicio, encuentre los números críticos de estas funciones. Cuando me fijo en esta primera función, digo, este aunque sea lo trabajamos juntos y después les dejo los otros. Digo, voy a calcular f', una función que es una función polinómica definida para todos los reales. Vamos a ver de encontrar estos números críticos. Voy a buscar puntos donde la derivada valga cero o donde la derivada no exista. Como la función es polinómica, si tiene un número crítico, es porque evidentemente va a salir de que la derivada valga cero. La derivada existe siempre para una función polinómica. Así que si tiene número crítico, es porque la derivada vale cero. ¿Quién es la derivada de esta función f? ¿Quién es? 8 menos 4x al cubo. Perfecto. Esto lo voy a igualar a cero. Entonces ahora tengo que hacer la resolución de una ecuación. 8 igual a 4x cubo. Si divido todo por 4, me va a quedar 2 igual a x cubo. ¿Y quién es el x entonces, en el cual la derivada vale cero? La raíz cúbica de 2. Este numerito, raíz cúbica de 2, es número crítico de la función. Les voy a pedir que ustedes continúen calculando los números críticos de estas expresiones. Fíjense que acá esta función g tiene un dominio que ya tiene una restricción de por sí. El dominio de esta función g, ¿quién sería? El 1. Las x mayor a 1. No, 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 el 1 de los solo. reales menos uno.
Eso. Es bueno, uno. Los reales menos el uno es el único que me trae problemas. O sea que el uno ya no está en el dominio de la función. No puedo pensar que el uno es un número crítico, porque una de las primeras cosas es que para que sea un número crítico, el número tiene que estar en el dominio. Entonces, bajo esa restricción, ahora busco la derivada y me fijo dónde vale cero o dónde no existe. Pero tiene que ser además Bien, un número que esté en el dominio. Sí, pero, profe, ¿cómo vale cero? Es fácil, porque vos le igualás cero y buscar el valor, pero si no existe, lo vas a tener cómo acá. lo buscamos? Ya te Bien. lo adelanto. Cuando calcules la derivada, esta función tiene dominio todos los reales. La función h tiene dominio todos los reales. Cuando calcules la derivada, te vas a dar cuenta que te va a quedar una ley en donde hay un numerito en el cual la función no se va a poder calcular, la derivada. Te la dejo ahí. Ah, bien. Bien, ya entendí. Bueno, y entonces como observación final, si f tiene un extremo local, como lo vimos en el ejemplo de los dibujos, si f tiene un extremo local, máximo o mínimo local, ese numerito c seguro es un número crítico. ¿Qué significa? Que si estoy parada en un extremo local, en ese numerito o la derivada vale cero o la derivada no existe. ¿Qué fue lo que habíamos visto? ¿Se acuerdan? En el dibujito que veíamos acá. Cada vez que nos parábamos en un extremo local, veíamos que la derivada o valía cero o no existía. ¿Eso qué quiere decir? Bajo esta definición, que el número es un número crítico. ¿Estamos? Bien, bien por hoy.